Para continuar entonces vamos a escuchar ahora la conferencia Evolución del Examen Médico Nacional, el conferencista el doctor Beltrán Mena, de UNACOM. Partamos con lo que me habían pedido, que era unos hitos históricos, los reduje al mínimo. Pero esto surgió por una polémica y una sensación muy profunda de injusticia en cuanto a con qué nota participaban los alumnos en los concursos nacionales, en esa época médico general de zona fundamentalmente. Eso resolvió un problema, pero dejó pendiente un segundo problema, que es este, que las escalas de notas de las escuelas son distintas. Y en la primera ronda de charlas que me tocó dar cuando partimos con el examen, hacíamos las promociones de esto en todas las escuelas, la pregunta número 1, siempre, la primera levantada de mano a un estudiante al final, porque esto era con los internos, era, bueno doctor, usted sabe que en nuestra escuela son muy estrictos con las notas, pero en la escuela del lado todos sabemos que regalan las notas, esa cuestión es un hecho que todo el mundo lo sabe. El problema surge cuando estas personas postulan a un concurso único. Entonces, a un mismo nivel de conocimiento, imaginado, nunca podemos acceder al conocimiento de manera directa, digamos, a un mismo nivel de conocimiento, las 4 escuelas van a poner notas muy distintas. Y cuando sabemos que estos concursos se definen por centésimas, ¿ya? Hubo consenso en estimar que la solución definitiva del problema sería la aplicación de una prueba nacional de acreditación médica. El año 2000 se acordaron los criterios fundamentales del examen, se invitaron gente del MIR español y del USMLE en Estados Unidos, National Board, que participaban en ese seminario. A mí me tocó ir a la primera reunión del año 99, porque me agarraron en el patio y me dijeron, hoy tienen que ir 2 de cada escuela, una cosa de quieta, una prueba nacional de medicina, ¿qué es eso? Y ahí terminé de tesorero. Acepté y quedó en acta que aceptaba ser tesorero mientras no hubiera plata, pero que en cuanto llegara la plata yo entregaba el cargo porque empezaban los problemas al tiro. Y finalmente me fui involucrando cada vez más en el proceso. Y en el 2002 hice un segundo piloto, esta vez con los comités que revisaban las preguntas, eso sí que sin los especialistas, porque no íbamos a gastar tanta plata en los especialistas cuando estábamos probando más bien el proceso de revisión, los tiempos de revisión, cuánto tomaban las preguntas, etc. Y muchos de los problemas, creo que todos los problemas que estamos discutiendo ayer y hoy día, están escritos en ese libro. Es decir, ¿cuáles son los riesgos, los peros, las cosas que van a ocurrir inevitablemente? Son estas. Y siempre lo consideramos como en el debe. Sabíamos que esos eran los costos de un examen de este tipo. O sea, no fue una sorpresa ni que ingenuamente nos fuimos encontrando con estos problemas. Están escritos en la sección problemas de ese librito amarillo que ustedes pueden leer. Y yo no supe nunca más del tema hasta que me dicen un día que tenía que estar en la Comisión de Salud del Senado mañana a las 10 de la mañana, digamos. Así que me enteré de sorpresa, nunca supe cómo se gestionó la ley, pero esa ley generó un montón de tensiones, digamos, que finalmente resolvimos. O sea, yo creo que lo peor sería hoy día retirarla, porque ya nos acomodamos, ya resolvimos los problemas, ya encontramos los nudos. Entonces cuando uno insiste en ver las tensiones que generó la ley, es cierto, pero es histórico. ¿Qué es lo que dice la ley? Que entre medio, hasta que salió la ley, aparecieron todas estas escuelas nuevas. 3 cosas. Incorpora primero el concepto de aprobación, ¿no? Aprobado o reprobado, porque la ley habla de aprobar. El quien apruebe esto, quien repruebe acá, y por tanto ya aparece un punto que hay que fijar un punto de corte. Eso no nos gustó nunca. En la Comisión de Salud lo hicimos ver, mostramos este asunto, dijimos que no se hablara de aprobado o reprobado, que eso iba a generar un montón de problemas psicométricos, qué sé yo. No se entendió bien, se improvisaron párrafos, como ocurre cuando se crean las leyes, de repente alguien se pone creativo y crea un parrafito y lo pone por acá y el otro le corre, y al final cada palabrita tiene consecuencias en la práctica para mucha gente, digamos. Eso ocurrió. La ley también exige aprobar este examen, o sea, superar ese puntaje mínimo. Lo que hicimos nosotros como Asofamecha, entre paréntesis, fue dejar claro que nosotros íbamos a colaborar con la determinación de ese puntaje de corte, que contaran con nosotros para entregar información, especialistas, profesionales, pero que era responsabilidad del Ministerio. Y eso queda explícitamente en manos del Ministerio el puntaje de corte. Ellos lo ponen para controlar calidad, ellos tienen que determinar si el producto que están recibiendo tiene la calidad que ellos están pidiendo. ¿Cómo la vamos a hablar nosotros? Exige la ley aprobarlo para el MinSal, municipio, FONASA y becas. Y además le asigna al examen uso revalidante para título obtenido en el extranjero. No todo está resuelto aquí, todavía seguimos todo el tiempo, nos llama alguna instancia del Estado para decirnos que quiero que este papel que nos están mandando aquí, que no se puede, entonces tenemos que ir a explicar, y al registro civil tenemos que ir a explicar, a inmigraciones tenemos que ir a explicar, y a impuestos internos tenemos que ir a explicar, porque hay momentos de demora en el aprendizaje de estas cosas. Sobre otro tema que es importante, que las preguntas del examen las hacen las escuelas, no las hacemos nosotros como Asofamech ni la gente de la UNACOM. ¿Ya? De manera que cualquier crítica respecto a la calidad de las preguntas
tienen que hacerla en la escuela donde se hacen las preguntas, digamos. Las preguntas son deficientes, las preguntas que nos llegan son deficientes. Les voy a mostrar aquí el control de calidad que tenemos para quedarnos con las buenas, digamos, pero la verdad es que las preguntas no han mejorado mucho con el correr de los años. Estamos como tomando un techo teórico, una barrera del sonido ahí que no se puede superar. Hemos hecho varias estrategias, entre ellas los talleres que mencionaba el doctor, con resultados marginales, de que no valían la pena, digamos, el cambio que había, por diferentes razones. Estamos pensando otra estrategia para mejorarlo. Entonces las preguntas vienen de la escuela y por tanto suponemos que la escuela está mandando sus mejores preguntas, no nos estará mandando las peores preguntas. O son preguntas normales, representativas, o son las mejores de que disponen, digamos. Pero estamos suponiendo que estamos recibiendo buenas preguntas, o que por lo menos miden lo que esa escuela está preguntando. Y esas preguntas no son buenas. En ese momento la revisa el primer comité, el comité técnico. El comité técnico no inventa preguntas, como les dije, pero las modifica todas. Al principio le hacíamos una marquita, decíamos fue modificada o no fue modificada, hasta que nos dimos cuenta que habían 3 preguntas en la historia que no habían sido modificadas y todas las demás tuvieron que ser reescritas. La doctora Ruggiero participó ahí por años y sabe que todas las preguntas son redactadas y todas se llevan, primero porque tienen errores de redacción severos, ¿no? que no llegan al examen, así que nadie se entera de los profundos errores y defectos de sintaxis que tenemos al comunicarnos en estas cosas, ambigüedad, etcétera. Todo eso se elimina y además se ordenan de una manera estándar, de manera que el estudiante que tiene poco tiempo para leer cada pregunta, 1 minuto de pregunta más o menos, le entienda al tiro y sepa al tiro si sabe o se la salta. Esa es más o menos la idea, de manera que todas tienen una estructura muy similar. Y las preguntas que no logren pasar, porque tienen una serie de efectos técnicos que no es el caso de revisar acá, pero podemos hablarlo en otra ocasión, se rechazan, mueren. Este software se llama buzón porque la escuela pierde la carta una vez que la echa el buzón. Yo mando una carta y desde que está en el buzón es propiedad del destinatario. Entonces ya no es de la escuela y por tanto la escuela no puede decir, oye, me cambiaron el término. Esa es una donación que hacen la escuela al examen. Doy la noticia de que la donación la está haciendo hace un tiempo el MIR español, porque la cantidad de preguntas copiadas del MIR que nos están llegando alcanza niveles un poco vergonzosos. Y no son buenas, no son buenas. De hecho, hicimos una prueba con un grupito y muy pocas pasaron en los criterios que teníamos en el comité técnico. Las preguntas que pasan a este nivel pasan al comité de contenido, que es un comité mucho más amplio, en que hay 10 personas en el comité mismo, que son miembros permanentes, que son los de las escuelas que no estaban en este, pero además se ordenan las preguntas, se revisan por paquete, cardiología, luego nefrología, luego neurología, por ejemplo, y en cada una de ellas se hace entrar a 18 representantes de la especialidad, enviados cada uno profesor de su respectiva escuela. Cada escuela, ahí sí que no se ha ahorrado en ese ítem, y van especialistas de cada escuela. Reclamos en ese sentido también hemos escuchado, que ¿por qué dejaron pasar esa pregunta? Bueno, pues ustedes la revisaron, se les invitó, vinieron, la miraron y no la vetaron, tienen derecho a veto, usted podría haberla vetado. Bueno, es que ¿quién vino por nosotros? Fue tal doctor. ¿Y quién mandó ese gallo? Y finalmente las preguntas que son aprobadas por ambos comités pasan a formar el banco de preguntas del examen. El año 2010 el resumen fue este: se revisaron 726 preguntas. El trabajo es largo, esto se hacen reuniones de 2 días en que las personas vienen a alojarse, empiezan el jueves a las 9:30 de la mañana, se quedan hasta las 6:30 de la tarde, se van al hotel y vuelven al día siguiente más temprano porque ya están alojando en Santiago, así que el día siguiente empieza a las 9, 9:30, hoy día partieron a las 9, que era mi complicación porque estábamos justo revisando preguntas, y termina a las 5:30, 6 de la tarde del segundo día. Son jornadas largas y que entra y sale gente permanentemente, que entra y sale gente permanentemente, que entra y sale gente permanentemente. Estas 726 preguntas el comité técnico dejó pasar 396. Y de esas 396 que revisó el de contenido, dejó pasar solo 228. O sea, pasa el 31% de las preguntas que se reciben. Una de cada 3 preguntas recibidas. Y pensábamos que esto iba mejorando con el tiempo y se ha mantenido estable durante los años y seguirá estando por los siglos, yo creo, porque esto ya es una barrera infranqueable. Y más o menos sabemos de dónde viene este problema. En realidad viene porque no se han especializado grupos al interior de la escuela o para crear o para revisar antes de enviar las preguntas. Las escuelas que lo han hecho, 2 o 3, tienen muchas mejores tasas de aprobación. Y por tanto, muchas probabilidades de que sus preguntas se reflejen en el examen. Y por tanto, muchas probabilidades de que sus preguntas se reflejen en el examen. Y por tanto, muchas probabilidades de que sus preguntas se reflejen en el examen. A partir del banco de preguntas que se generó con lo que había antes, personalmente, como director del examen, armo el examen. No lo hace un comité, no lo hace obviamente por motivo de seguridad. El único argumento de esto, yo me encantaría ayuda en este momento, porque es bien latosa esta parte.
Pero la verdad es que es mejor que haya una cabeza responsable, y si hay una filtración a ese nivel, haya una persona a quien culpar, a un comité que se reúna a pocos días del examen con todo lo que está en juego, digamos, y con la posibilidad altísima de filtración de preguntas, etc. Se hace una selección ciega a partir de las preguntas disponibles y mirando que se cumplan los números de preguntas requeridos por especialidad. Lo que hago es mirar un informe que genera el software y que dice por número, ni siquiera hacer encabezado las preguntas, dice la pregunta 5.800 no ha sido usada, la 5.370 está sin usar, todas las que están sin usar, tomo las 10 primeras de cardiología y las marco, y después voy a las primeras 10 de gastro y así. Cuando llego al final, se arma un examen, lo imprimo y corto las preguntas con tijera, un trabajo manual, y las ordeno por especialidad y miro en paquete que son las 10 preguntas de cardiología o las latas cuando son las 29 de obstetricia, las 29 de pediatría, pero hasta 10 se puede hacer más o menos fácil y se miran en conjunto, porque lo que trato de hacer ahí es evitar de que la alternativa D de una pregunta le dé la pista al enunciado que le faltaba en la otra. Entonces es una mirada como de conjunto que no tiene método, es puramente de concentración intuitiva y es bien difícil, digamos. Entonces, el director tiene que decir, esta pregunta corresponde a los ítems angina, al ítem electrocardiograma, al ítem tal, y junta 2, 3 o 4, los que quiera, no tiene límite, a cuántos ítems está evaluando esta pregunta, y se anotan aquí separados por coma y se envía. De manera que cuando yo reviso la pregunta voy a tener un dato ciego ahora que hace más fácil la revisión, y veo que si hay muchas preguntas sobre el mismo ítem, ahí sí que la miro. La validez es un concepto borroso, no es un concepto matemático, aritmético, así que uno asume 4 cosas, las divida por algo, le saca una raíz cuadrada y salga que el examen es válido o no es válido. Porque finalmente es válido para qué, es válido para lo que se use. Las cosas que le preocupaban a Jaime, o sea, si es válido para evaluar la calidad de atención al sistema público, por ejemplo, se miran ciertas cosas. Si es válido para seleccionar a los que han demostrado ser mejores estudiantes y que probablemente tengan más probabilidad de ser buenos estudiantes en una beca también, es otra cosa. Entonces, cada empleador ve un aspecto distinto del asunto, por tanto la validez varía y forma una especie de aire de familia que atraviesa un montón de empleadores y utilizadores de un instrumento. Entonces, y esta validez, por lo tanto, se construye de a poco, incluye la validez social de un instrumento. Si la gente desconfía del instrumento, puede ser muy bueno, pero si la gente no le cree, la sociedad no le cree, entonces tampoco vale. La sociedad no le cree, entonces tampoco vale. La sociedad no le cree, entonces tampoco vale. Si esto está cumpliendo su objetivo declarado, que es mejorar los conocimientos de los médicos a través de su proceso de formación, entonces también es natural que la curva se vaya pasando a la derecha, de manera que ese desplazamiento a la derecha se puede atribuir a malas prácticas, entre comillas, si uno es muy escéptico, o también a una mejora de todo el sistema, en lo cual confío profundamente, porque he conversado, como les digo, con todos los actores y sé que están haciendo grandes modificaciones cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas, No, es una mezcla de las dos cosas, porque estamos juntando todos incluso extranjeros. Entonces hay una mezcla de preparación con mejoría. Y dentro de la preparación también hay 2 elementos. La preparación buena y la preparación mala. ¿Y la preparación buena qué tiene de mala? La preparación buena es lo que todos queremos. ¿Qué tiene de malo volver a repasar los conocimientos antes de egresar? Después hay un experimento natural que se hizo, que fue la correlación del teórico que tomamos nosotros el examen nacional, que todos conocemos, con el examen práctico. Nuestro examen práctico no pasaría las pruebas de ningún jurado internacional de exámenes de medicina. Sin embargo, defendiéndolo un poco, pero fue impuesto por ley, teníamos que hacerlo y fue impuesto por un acuerdo con los estudiantes, porque este día no estaba en la ley el examen práctico, lo agregamos a pedido de la CEMECH. Entonces ahora ayúdenos en esta cuestión. Si es que el práctico era más confiable que el teórico, no es un examen despreciable, es despreciable en el sentido de que no es estandarizado, no es OSCE, no son las mismas preguntas en todas partes, todo eso no, pero mal que mal, es el tipo de examen con que se han formado todos los médicos que están en la sala y con que nos hemos formado todos nosotros, nuestros profesores, el famoso examen de medicina con un doctor caminando por el pasillo, ese examen, ¿ya? Respecto a la publicación de resultados y del ranking, ¿cuáles son los argumentos que se han tomado en cuenta al momento de decidir esto? Yo creo que el más importante lejos es el tema de la transparencia. Yo creo que con las cosas, los cambios que estamos viviendo, lo hemos vivido todos los meses, lo vemos en las noticias todo el tiempo, el ansia social es de transparencia. Yo creo que hoy día decir, tengo estos datos de interés público y me los guardo en el bolsillo, le va a costar muy caro al que lo haga, sea quien sea. O sea, decir, tengo este dato, pero en realidad no conviene porque ustedes no están preparados para interpretarlo, de manera que en realidad soy yo el gran sacerdote que puede interpretar esto, pero nadie más.
es difícil de sostener socialmente, de manera que le adelanto que lo hicimos. Además, en 2003 y 2004 partimos con esa política. O sea, no se publicaban los resultados, se comunicaban internamente, no se publicaban en la opinión pública, y lo que pasó fue esto, distorsiones y reconstrucciones equivocadas. Se filtraban igual. En Estados Unidos, en Canadá tal vez se puedan hacer estas cosas, ¿ya? Pero la verdad que aquí en Chile, que con un telefonazo yo obtengo los datos del colega que trabaja en la otra universidad y se los soplo si me conviene a la prensa, y etcétera, etcétera. Se produjeron todo tipo de filtraciones con distorsiones. Le pongo entre comillas distorsiones porque a veces eran malintencionadas las distorsiones, y una escuela se equivocaba al darle el dato al periodista y se subía 8 puntos el resultado de su escuela, y salía publicado en el diario con 8 y después había que corregirlo con una carta, y el resultado era un lío. Además, cuando no eran así por distorsiones, los periodistas hacían reconstrucciones. Los mismos directores son los primeros en empezar a llamar a sus alumnos para ver qué puntaje sacó cada uno, para tratar de reconstruir antes que se entreguen las tablas de los resultados, qué es lo que obtuvo cada uno, y en esas reconstrucciones se pierden alumnos que no estaban contactables o se equivocan al dictar el número. Lo mismo pasaba con los periodistas, que reconstruían sus propias tablas y se equivocaban. Entonces, algunas eran equivocadas por error nomás y otras eran malintencionadas, pero las dos cosas ocurrieron y generaron una respuesta media inmediata de los decanos, en el sentido de que esta cuestión, eso sí que era malo. Hay que dar el máximo de transparencia que no perjudique el objetivo de la institución que corresponda, digamos, o la privacidad particular de los datos. El tema de la autonomía universitaria, cómo respetar la autonomía universitaria y al mismo tiempo evitar una escalada de preparaciones que empiece a afectar al internado. Tampoco hay que asustarse, porque si una escuela pierde una tarde a la semana en preparar algo y la escuela considera que eso es aceptable para sus objetivos y no lo está alterando, nadie puede conocerlo mejor que la escuela y hay que hacer confianza en eso. O sea, no podemos meternos como una policía académica a saber cuántas horas de internado debe tener cada escuela y si las está cumpliendo o no. Eso no nos corresponde, digamos. No hay impedimento ni acuerdo en contra de que haga cada escuela lo que se le ocurra dentro de su autonomía. De manera que cada escuela es libre de hacer lo que quiera al respecto, ¿ya? Pero eso tiene que ir acompañado de transparencia total también. Entonces tenemos esta página que los directores están obligados por compromiso nomás a mandarnos la información y nosotros irla actualizando. O sea, el compromiso de Sofamech es mantener la página y mantenerla al día cada vez que nos hagan modificaciones a ella. Pero no es responsabilidad de Sofamech, ni puede serlo, ni queremos que sea, estar pesquisando que si la universidad dice que el taller empieza a las 6, sea verdad y no empiezan a las 5, porque esa cuestión no estamos para eso, ¿ya? Para hacer cosas como ECOE nacionales, que no es lo mismo que hacer ECOE en la escuela. Yo estaba en los procesos, por ejemplo, en la Católica, de ver cómo se implementaron y lo que ha costado meterlo, y ahora hay harto y hay una masa crítica de académicos ahí funcionando, en muchas otras escuelas es lo mismo, pero todo se demora. Y hasta que no tengamos un montón de profesores que cuando uno diga ECOE no digan qué es lo que es eso, no tenemos masa crítica como para hacer un ECOE nacional, con valor legal, etc. Yo diría, mi consejo sería aprendan a hacer preguntas primero, ¿eh? Que nos lleguen preguntas buenas, porque seguimos rechazando 2/3 de lo que nos llega, que es una habilidad bastante más simple para un profesor que hacer estaciones, y sin embargo todos quieren hacer estaciones y las preguntas las desprecian. La verdad es que no hemos pasado por el peldaño 1 y queremos estar en el peldaño 5. Esto es importante. En Canadá, el Medical Council de Canadá, que es el que hace el examen teórico en Canadá desde el año 1912. Después de 80 años de experiencia, implementaron su primer ECOE, ¿ya? El año 92. ¿Ya? 80 años de crear masa crítica y cultura de evaluación en un país que además tiene una cultura distinta a la nuestra, antes de dar este paso, líder, porque además fueron los primeros en el mundo en dar este paso. ¿Ya? Y lo último es que todos los procesos tienen pros y contras, y nosotros siempre supimos, lo pueden revisar en el librito amarillo del año 2002, cuáles van a ser los contras, que son todos los que se han planteado en la mesa. O sea, todos esos contras se sabía que eran, y sugeríamos ahí formas de minimizarlo, y qué sé yo, pero se sabía. O sea, siempre supimos que esto tenía un costo. No hacer un examen que solo tenga beneficio de ningún costo. No hay nada, ningún proceso que sea así, digamos. De manera que eso lo puedo aportar como antecedente a las discusiones que están en curso y que seguirán por los próximos años. Muchas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas. El tema es que no puede ir en contra la formación clínica, de las habilidades clínicas, que no se pueden contraponer con la formación teórica, y por eso hay procesos que son diferenciados. Por eso insisto, en quinto. Que este examen teórico está en quinto, que al final ojalá podamos llegar algún día, no esperemos 80 años, ni nos estemos escudando en que estamos iniciando, que no seamos tan, que no veamos tantas cosas, porque ya nos estamos recién iniciando, llevamos 7 años, pero está la experiencia de 80, 90 años de otras partes, que podemos aprender de los errores que tuvieron para mejorarlo acá. Si hacemos críticas, creemos que es necesario. Si no la hiciéramos y si no estuviéramos planteando esto y si no se hubiera conformado la mesa de trabajo, seguiríamos en inercia. Y probablemente esto hubiera avanzado en 80, 90 años. Y no queremos esperar todo ese tiempo para que esto vaya mejorando, porque ya está la experiencia. Oye, bueno, en primer lugar, creo que toda la comunidad médica nacional te está extraordinariamente agradecida, digamos, por toda la entrega que tú has tenido
y por el tremendo trabajo que has liderado. Yo quería hacer preguntas, partamos por una cierta discrepancia con respecto a lo que tú valorabas como validez, ¿me entiendes? Cuando tú dices, por ejemplo, que no es sorpresa para los directores de escuela que ciertos alumnos sean reprobados, y ese argumento que tú lo enfatizaste a mí me parece súper débil, porque yo te digo, a mí no me va a convencer que el examen es bueno si me dices, por ejemplo, que la diferencia entre los egresados de medicina, los egresados de derecho y los egresados de ingeniería al dar el examen es estadísticamente muy significativa, ¿me entiendes? O sea, es obvio que lo va a hacer. Tampoco me convence mucho el correlato con el examen práctico, ¿ya? Porque por muy distinto que sean, como tú mismo lo decías, ¿ya? No es una cosa que vaya a sorprender a nadie, que alguien que se desenvuelve bien o mal en uno debería desenvolver bien o mal en otro. Si me permite, y esto ocurre en muchos sistemas de evaluación, y creo que es un concepto importante, uno tiende a pensar en que hay como dos niveles de evaluación. Uno que te dice aprobado o reprobado y otro que te dice cuán bueno eres. Y, por ejemplo, si tú abres un concurso, ponte tú para una funcionaria, una secretaria, etcétera, ya, tú podrías decir, primer paso es, hay gente que no la aceptaría aunque fuera la única postulante, y hay otras personas que sí son aceptables. Y yo esperaría que a ese nivel debería encontrar un tremendo grado de correlación con muchas otras personas que hicieran el mismo test. Sin embargo, yo esperaría también que hubieran discrepancias cuando ya la cosa es más sutil, cuál es mejor que la otra, porque ahí entra por qué es mejor que la otra, y ahí obviamente los empleadores mismos van a tener distintas perspectivas. El objetivo de medición, por lo tanto, cuando tú enfatizas aprobado o no aprobado, yo irónicamente, obviamente, y cariñosamente, obviamente te digo, bueno, hazle el examen a estudiantes de Derecho y obviamente les va a ir peor que los de Medicina, y eso no valida tu examen, ¿me entiendes? Ya lo que te está diciendo es que hay gente que sabe medicina y gente que no tiene idea de medicina y punto, ¿ya? Como eran los casos de aquellas personas que a lo mejor ni siquiera dieron haber dado el examen. Entonces, ese para mí es un punto, o sea, que distinguir entre aprobado o reprobado y distinguir entre quién es mejor. Y el distinguir entre quién es mejor es importante porque ahí vamos a la beca y vamos a todo. Entonces, yo creo que sería útil hacer esa distinción. Y la otra cosa, en cuanto a la preparación, obviamente, mientras más medicina uno sabe, mejor le va en el examen, y por lo tanto, cualquier modalidad que implique estudiar medicina, bienvenida sea. Si eso tiene una forma de repaso, lo que sea, bienvenido sea. El tema ahí está en la preparabilidad, no desde el punto de vista de que sea malo estudiar medicina, sino que desde el punto de vista de si tú no puedes entrar a manejar el índice. Ha habido ejemplos emblemáticos, incluso hasta que para mí son temas de tremenda trascendencia filosófica, como por ejemplo si se debe o no intervenir la mortalidad infantil, en la medida en que la mortalidad infantil es un indicador de salud. ¿Ya? Y ha habido gente que ha tenido opiniones de que es un crimen alterar la mortalidad infantil artificialmente, porque estás manejando un índice que va a ser tomado para evaluar el estado de salud de una población, cuando el otro argumento es que, por supuesto, digamos, si tú vas a salvar vidas, digamos, te pongo por el ejemplo más clásico que yo conozco, digamos, del tema del indicador. Pero el tema de fondo el tema de fondo no es, voy a saber más o menos medicina, el tema de fondo es, ¿puedo yo hacer un procedimiento que sin sustantivamente alterar mis conocimientos, sí altere sustantivamente el índice con el cual estoy midiendo el conocimiento? Ese es el gran tema. Doctor, mire, estaba escuchando su presentación y agradezco la honestidad de contarnos el procedimiento con el cual se hace, y la verdad yo solamente le voy a hacer dos acotaciones. Uno en relación al hecho que me queda claro que esto está bajo un paradigma que es el objetivismo, y eso usted lo entiende absolutamente porque usted se maneja en educación, me imagino. Y en relación a eso, lamento que aquí públicamente, especialmente porque hay alumnos, hable de buenos y malos alumnos, que también va bajo el concepto del objetivismo. Me parece casi una falta de respeto. En segundo lugar, tengo entendido, me queda claro que ayer usted no asistió, y me parece que en la mañana tampoco asistió a las presentaciones de los distintos representantes acá que hablaron sobre el UNACOM, y que se hubiera sido, desde mi punto de vista, bueno que usted se enterara un poco también de las opiniones de toda la gente que está acá y las discusiones que hubieran habido, porque usted está en estos momentos a cargo de un proceso que define la labor y la vida de muchos estudiantes y muchos profesionales. En relación a eso, mi pregunta va principalmente hacia la ética.
Cuando uno plantea una intervención o se empieza a enamorar de una chica bonita, que para mí en este momento pareciera que este instrumento pasó a ser una chica bonita sin contenido, lo lamento, quizás suena muy feo lo que estoy diciendo, pero se lo comento, me pregunto si los conceptos éticos y por lo tanto que alguien evalúe este proceso en una forma externa, ajena a usted, que es el que anualmente decide finalmente cómo es la prueba, si se ha pensado, por lo tanto, evaluar en forma externa y por especialistas en educación el proceso que está realizando y que está definiendo el futuro de muchos, pero muchos alumnos que tienen ideales de ser buenos profesionales y no ser considerados por X razón, por haber tenido un puntaje un poco menor que otra persona, con una herramienta absolutamente limitada en su meta. Si usted ha considerado los conceptos éticos a considerar relacionados a este proceso y relacionado a la herramienta. El tema de las actitudes no está en el ámbito de ni la ética ni otras, en el ámbito de lo que pretende medir este examen. Perfecto, pero no estoy hablando de evaluaciones, digo yo, el proceso en sí, el que usted está llevando a cabo desde un punto de vista ético y las consecuencias que tiene esto desde un punto de vista ético, porque estamos entregando profesionales y la persona que lee un diario y dice, de esta universidad salen los mejores profesionales, yo a través de ese examen me parece que es una falta y un daño tremendo social lo que se está realizando y que se está verificando o en el fondo validando aquí entre todos los que estamos presentes, que somos, se supone, conocedores en lo que es la educación y lo que es la responsabilidad social. Ya, yo le pediría, doctora, que esa inquietud, que son muy profundas, se canalicen a través de la autoridad de la escuela, porque hay un consejo de directores que hace ver justamente cada vez que hay algún problema o alguna falencia del examen, es ahí donde se debe discutir, porque en realidad uno recibe muchos comentarios el día entero para un lado y para otro, digamos, y no podemos zigzaguear al respecto. Entonces, la forma de canalizarlo es a través de los directores de escuela y que lo hagan ver en el consejo que corresponde. No sé si hay tiempo, yo tengo tiempo, pero no sé si están muy pasados del programa.